Hola, ¿qué tal? Yo por aquí de vuelta nuevamente con mis historias en voz alta. Hoy les tengo una historia muy interesante. Es El ego es el enemigo, un libro escrito por Ryan Holiday, filósofo, pensador, orador, que ha escrito muchos libros interesantes que nos invitan a reflexionar. Esta vez nos invita a reflexionar sobre el control que debemos tener sobre nuestras emociones, que tanto sabemos controlar nuestro ego. Pensar en que una vida tranquila, disciplinada, discreta, en equilibrio, es una vida feliz. Esto y mucho más nos invita a reflexionar este libro. Hoy les traigo el resumen completo de este bestseller y los invito a que lo escuchen en mi canal de YouTube. El ego es el enemigo. Ryan Holiday. Planeta Publishing 2017. Tantos consejos útiles para aprender a reconocer los peligros que corremos por la falta de control sobre nuestro ego. Conocer los riesgos de que el ego intervenga en 3 momentos que se repiten en nuestra vida: ambición, éxito y fracaso. Controlarnos y ser humildes y medidos en todas las situaciones, ya sea que formen parte de nuestro ascenso, éxito o caída. Reflexionar a partir de anécdotas acerca del papel que juega el ego durante los momentos de éxitos o de fracasos de figuras históricas. El autor. Ryan Holiday es un orador y estratega muy solicitado y autor de bestsellers como El obstáculo es el camino, El ego es el enemigo y Confía en mí, estoy mintiendo. Además de otros libros sobre marketing, cultura y condición humana. Sus publicaciones han sido traducidas a más de 30 idiomas y han aparecido en todas partes, desde el New York Times hasta Fast Company. Holiday es uno de los principales pensadores y escritores de filosofía antigua y de cómo aplicarla en la vida diaria. Vive en Austin, Texas, con su familia. A lo largo de la vida nos encontraremos con 3 estados: ambición, éxito y fracaso, y en cada uno de ellos tendremos que cuidarnos del ego. Hoy en día crecemos con la idea de que ser un genio desordenado es la única forma de lograr el éxito en la vida. Los libros de historia, los discursos de motivación y la literatura de autoayuda priorizan a todos esos personajes que mostraron que el éxito se obtiene demostrando un ego inmenso. También se estimula el ego en la presencia pública que tenemos en Internet y en redes sociales, ya que constantemente escuchamos que para ser vistos y reconocidos por nuestro trabajo, debemos construir nuestra marca personal, destacar entre la multitud, abrirse camino y ser vistos continuamente. Debemos ser únicos, originales y mostrar nuestra creatividad para bien o para mal, o de lo contrario estaremos condenados al fracaso. Esto es lo que nos dicen y aconsejan que hagamos para convertir nuestros sueños y proyectos en realidad. El problema es que esto es solo una ilusión. La historia está llena de genios desordenados que vivieron el fracaso de primera mano gracias a que demostraron tener un ego desmedido. Otro problema es que el ego, nuestro peor enemigo, vive cómodamente dentro de nosotros, por lo que es muy fácil dejarse llevar por sus impulsos. Después de todo, forma parte de nuestro carácter. Y las personas con ambición y talento a menudo tienen un ego de sobra. Sin embargo, dejarse llevar por los caprichos del ego es lo peor que podemos hacer. En cada momento que tengamos un poco de ambición, un proyecto o éxito, e incluso si las cosas no salen como las planeamos, el ego estará al acecho. Y no podemos esperar para salir a la luz y mostrarles a todos lo buenos, inteligentes y únicos que somos. Así, terminado arruinando el duro trabajo que veníamos realizando. Si tuviéramos que definir el ego en pocas palabras, podríamos decir que es una creencia insalubre de nuestra importancia. El ego nos dice que somos los mejores, los más inteligentes, que tenemos el talento y somos especiales, y que por esta razón somos los elegidos. A través de estas creencias, que muchas veces son infundadas o exageradas, el ego nos convence de que ya hemos alcanzado nuestro objetivo, lo que nos impide seguir mejorando, creciendo y aprendiendo. Todos podemos ser víctimas de nuestro ego, especialmente durante 3 momentos fundamentales de la vida que viviremos: la ambición, el éxito y el fracaso. Cualquiera que sea el momento en el que nos encontremos, debemos estar preparados para dejar a un lado nuestro ego y comportarnos de forma diferente a como nos enseñaron, porque es la única manera de asegurarnos de que nuestros proyectos tendrán éxito y que llevaremos una vida feliz y plena. Durante la etapa de ambición, el ego puede arruinar nuestros proyectos haciéndonos creer que ya hemos alcanzado el éxito.
El ego tiende a ser más marcado en personas que son creativas y ambiciosas. Al fin y al cabo, si lo pensamos bien, el mero hecho de que tengamos una idea que creemos que será un éxito y querremos convertir en un proyecto acabado es una señal de ego en sí misma. De esta forma, el ego le resultará más fácil tener el control, sin importar si se trata de empresarios, innovadores, artistas, escritores o cualquier otra categoría de creativos. Esto puede tener terribles efectos para nuestros proyectos, especialmente al inicio, que es el momento de la ambición. Dejar que el ego actúe libremente de forma frecuente y de buena gana es la mayor causa de los proyectos fallidos, ya que provoca una serie de problemas con secuelas incluso a largo plazo. La primera de ellas es dar más peso a las palabras que a los hechos. Lo cierto es que trabajar en proyectos no es algo sencillo, es agotador y complejo, y muchas veces no hay certeza sobre los resultados. Por el contrario, planificar y soñar con el éxito son actividades placenteras. Por lo tanto, el ego puede entrar en escena haciéndonos pensar que hablar de un proyecto equivale a trabajar activamente en él. Un ejemplo de ello es la campaña del autor y activista Upton Sinclair. Para convertirse en gobernador en 1934, básicamente durante su campaña, Sinclair decidió apelar a lo que sabía hacer mejor, usar las palabras. Para ello publicó un panfleto que rezaba: «Yo, gobernador de California, ¿y cómo terminé con la pobreza?». Es decir, que hablaba como si ya se hubiera convertido en gobernador y hubiera puesto en marcha su programa electoral. De esta extraña forma, Sinclair dio rienda suelta a su ego y a partir de ese momento la campaña se volvió un desastre. Sinclair siguió leyendo la información en su libro y comenzó a sentir que ya había alcanzado las metas que había prometido a los ciudadanos, y por lo tanto dejó de trabajar en ellas. Así fue como su campaña política se convirtió en el equivalente de una ilusión, un espejismo, en el que su ego ya estaba satisfecho con la idea de que había logrado las metas y que ya no necesitaba seguir trabajando en ellas. Una buena idea para combatir un problema como el que acabamos de ver es tener presente el concepto de ser o el de hacer. La historia tiene muchos ejemplos de personajes, sobre todo militares, que antepusieron su misión en la vida a su posición en la sociedad. Un ejemplo de ello es John Boyd, uno de los mejores pilotos de guerra estadounidense. Boyd pudo haber llegado a lo más alto de los mandos militares, pero decidió seguir adelante con su propia misión: enseñarles a otros pilotos a ser muy buenos en su profesión. Por esta razón, Boyd nunca fue ascendido, ni se convirtió en una figura destacada en el ámbito militar. A pesar de esto, siempre vivió satisfecho consigo mismo, porque jamás tuvo que ceder e hizo exactamente lo que creía que era lo importante. Otro gran problema que surge de dar vía libre al ego para que decida en nuestra vida es que nos impide que sigamos aprendiendo. Entonces, si el ego es una convicción enfermiza de nuestra propia importancia en todos los ámbitos, como dijimos antes, ¿por qué una persona que le da libertad para actuar debería seguir mejorando? Después de todo, si somos tan importantes en nuestro sector, también seremos los mejores. Esta es la mentira que nos hace creer el ego y es de la que más tenemos que cuidarnos. El concepto de ser el mejor es dañino y falso. Sobresalir en un ámbito determinado es un proceso que dura toda la vida y debemos seguir estudiando. Nunca se debe dejar de aprender y mejorar, pero cuando esto sucede y nos detenemos, esto no quiere decir que nos hemos convertido en los mejores, sino que ha comenzado nuestro declive. Entonces, la mejor manera de mantener el ego a raya es que nos veamos siempre como estudiantes, ya que de esta forma podremos ver cuáles son nuestros objetivos de manera desapegada y equilibrada, porque la pasión extrema también puede alejarnos de nuestra meta, ya que nos nubla la vista y nos impide ver cuál es nuestra posición en el camino hacia la misma. La dura verdad es que lograr el éxito implica que haya un equilibrio muy delicado de factores que debemos analizar cuidadosamente. Dejarnos llevar por la manía de la grandeza o simplemente seguir ciegamente nuestra pasión es una receta segura para el fracaso. Como nos enseña el caso de Howard Hughes, si seguimos a nuestro ego, corremos el riesgo de destruir nuestro éxito. Después de trabajar duro y también de tener un poco de suerte, finalmente hemos obtenido el éxito que tanto anhelábamos. Este es el momento en el que creemos que íbamos a disfrutar de los elogios y de nuestra habilidad. Después de todo, hemos trabajado incansablemente y superado obstáculos.
Entonces al fin podemos disfrutar de la recompensa por nuestras habilidades. Sin embargo, dejarnos llevar por los cumplidos de nuestro ego nuevamente podría ser muy peligroso y correríamos el riesgo de que, en poco tiempo, todo el trabajo que hemos realizado se arruine. Un ejemplo contundente de ello es el caso del multimillonario Howard Hughes, quien en su juventud heredó una enorme fortuna gracias al negocio familiar. Quienes ganan la lotería de la vida como él, no parece que tengan que esforzarse mucho para tener éxito, ya que inician su camino con una enorme riqueza que los respalda. Sin embargo, este camino casi obligatorio no funciona si nuestro ego se interpone. Esto es exactamente lo que le sucedió a Hughes. En lugar de agradecer su buena suerte y hacer rendir su fortuna, invirtiendo en proyectos moderados e inteligentes, el multimillonario comenzó a satisfacer todos sus caprichos. Estaba convencido de su genialidad y de que era invencible, por lo que quemó millones de dólares a lo largo de su vida invirtiendo en muchos proyectos riesgosos, desde la producción cinematográfica hasta las aerolíneas. Al final, acabó convirtiéndose en uno de los peores empresarios de todo el siglo XX. Podemos llegar a pensar que el caso Hughes fue una excepción, pero en realidad cualquiera de nosotros puede vivir esta situación. Cuando pensamos que somos los más inteligentes y los mejores y que no podemos equivocarnos porque tenemos habilidades extraordinarias, dejamos las riendas de nuestra vida en manos del ego, que la destruirá sin dudarlo. Para tener éxito y conservarlo, siempre debemos cuidarnos de las historias que el ego construye para nosotros y ser humildes y discretos. Hay algunas maneras de mantenernos alejados de nuestro ego y asegurarnos de que no tome el control de nuestra vida y destruya todo el éxito y el trabajo que hemos realizado. Una de ellas es que nunca dejemos de ser estudiantes. Como vimos anteriormente, uno de los puntos clave del momento de la ambición es convertirse en estudiantes. Del mismo modo, el primer punto de inflexión durante el momento éxito es precisamente que sigamos considerándonos estudiantes. Jamás debemos creer que lo hemos aprendido todo, porque de lo contrario dejamos de crecer y de aprender, y esto nos lleva a fracasar. Un ejemplo que nos enseña que cuánta humildad se requiere para seguir siendo estudiante aún durante el éxito es sin duda el de Genghis Khan. Este conquistador, más conocido como un bárbaro despiadado, en realidad había entendido que el secreto de la victoria era absorber las nuevas tecnologías, costumbres y preceptos importantes de cada nueva cultura con la que entraba en contacto. En algún momento se había dado cuenta de que el mundo era mucho más grande de lo que pensaba y de que, por lo tanto, tendría que superar obstáculos relacionados con innovaciones que no conocía. Entonces, si no hubiera hecho el esfuerzo de seguir aprendiendo, jamás hubiera podido ganar batalla tras batalla. Gracias a esto, Genghis Khan se ganó la reputación de ser un estudiante que siempre estaba dispuesto a aprender, lo que acabó siendo la clave de su éxito. Además de lidiar con la necesidad de aprender a lo largo de nuestra vida, otro paso que podemos dar para mantener a raya los caprichos del ego es ser discretos y mantener los pies en la tierra. Primero debemos aprender que el éxito es el resultado de nuestro trabajo y habilidades, pero también de las derrotas y la suerte que hayamos tenido en el camino. Por lo tanto, debemos evitar crear a toda costa historias que nos hagan creer que todo lo que logramos fue 100% gracias a nosotros. Esto nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra y a no perder de vista el concepto de que el éxito es el resultado de varios factores que coincidieron en ese momento, y no del hecho de que somos especiales. Además, nunca debemos perder de vista lo que es realmente importante para nosotros. Como vimos en el punto anterior, en la vida tenemos que lidiar con la elección entre ser y hacer, y también en este caso el concepto es el mismo. Cuando alcanzamos el éxito, muchas veces llegamos a un nivel en el que debemos tomar algunas decisiones. No todos respetarán nuestros valores, ni seguirán llevándonos por el camino que queremos. Entender y dejar en claro qué es importante para nosotros puede ayudarnos a no perder de vista nuestro objetivo, a pesar de todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Muchas veces perdemos el rumbo, porque creemos que quienes nos rodean tienen más éxito que nosotros en algunos ámbitos o eligieron caminos que no comprendemos y nos sentimos obligados a valorar las mismas cosas con tal de permanecer en el juego. Pero si seguimos los objetivos de los demás, podríamos desviarnos y quedarnos sin nada al final.
Otro consejo para mantener el ego a raya es ser siempre humildes y tener los pies en la tierra. Hay muchas figuras históricas que una vez que alcanzaron el éxito, pensaron que se habían ganado el derecho de hacer cualquier cosa que se les ocurriera y acabaron arruinando todo lo que tenían. Un ejemplo de ello es el emperador persa Jerjes I, quien durante la invasión a Grecia llegó a castigar a un río por destruir algunos puentes y además cortó las cabezas de todos los trabajadores que habían trabajado en su construcción. Estos y otros comportamientos extraños y macabros son una oportunidad para que ocurra un desastre, justo cuando creemos que somos omnipotentes y no hay límites para nosotros. Ahí es cuando perdemos la perspectiva y nos convertimos en la persona que nunca quisimos ser y acabamos entrando en una espiral que nos empuja hacia abajo. Para evitar que la situación empeore, debemos aceptar que el fracaso forma parte de la vida. Lo queramos o no, el fracaso también forma parte de nuestra vida. Este es un ciclo normal que se da alternadamente durante nuestra vida y además es una parte fundamental, ya que si la aprovechamos al máximo, puede traernos innumerables ventajas y ser una oportunidad de gran crecimiento. También durante el fracaso debemos cuidarnos de nuestro ego, al igual que en las 2 primeras etapas de ambición y éxito. Muchos creerán que esto no tiene sentido. Después de todo, si ya hemos fracasado, ¿qué hay de malo en consolarnos disfrutando un poco de los elogios del ego? Hasta podría ayudarnos a salir adelante de la situación en la que nos encontramos. Esto es totalmente incorrecto. Al igual que en los otros casos en que el ego nos hace sentir importantes e infalibles, en esta etapa el ego trata de hacernos creer en una visión de nosotros mismos que no es saludable y que para nada nos ayuda a estar mejor. Por ejemplo, el ego podría hacernos creer que el resto del mundo está mal porque somos los mejores y tenemos razón, y por lo tanto que nuestro fracaso es fruto de una injusticia, cuando en realidad no lo es. O bien podría hacernos pensar que no es un fracaso, sino que son los demás los que no comprenden el significado de los hechos. De esta forma seguiremos con nuestro camino a pesar de las señales que nos indican que nos debemos detener. Finalmente, el ego podría llevarnos a empeorar aún más la situación en la que hemos caído y hacer que nos comportemos de manera irracional, o bien que tratemos de usar nuestro poder para arruinar la vida de los demás. En cualquiera de estos casos, debemos tratar de evitar nuestra primera reacción, reflexionar sobre lo ocurrido y entender cuál es el plan de acción ideal para salir de la situación en la que nos encontramos. Un ejemplo claro de que la adversidad repentinamente puede arruinar una situación exitosa sin que nadie sea culpable es el caso de Katharine Graham, quien heredó de su padre el famoso periódico estadounidense Washington Post. Rápidamente le pasó la gestión a su esposo Philip, quien era más capaz. Todo iba bien para Katharine, pero luego Philip comenzó a comportarse de manera irracional y finalmente se suicidó, por lo que el Washington Post y el destino de toda la empresa volvió a quedar en sus manos. En este punto y sin ninguna experiencia, Katharine tuvo que tomar las riendas de la empresa y decidir qué hacer con ella. Así fue que empezó un periodo de modificaciones revolucionarias y decisiones difíciles, incluyendo la publicación de algunos de los documentos políticos más desconcertantes de la historia estadounidense, y todas las decisiones recayeron en ella, al igual que las consecuencias. A pesar de la adversidad, prevalecieron la persistencia de Katharine y la fe ciega en su trabajo, y hoy en día, el Washington Post sigue siendo un gigante entre los periódicos estadounidenses. La moraleja de esta historia es que a veces el fracaso o la desgracia llegan sin que nadie tenga la culpa de ello, y podemos elegir cómo comportarnos ante las circunstancias. Podemos dejar que nuestro ego actúe desesperándonos por la injusticia y comenzando a tener conductas irracionales, o bien podemos ser discretos y tratar de navegar por las aguas turbulentas hasta que finalmente se calmen. El fracaso puede convertirse en un momento de crecimiento si dejamos el ego de lado. Como decíamos, el fracaso también puede convertirse en un momento de crecimiento para quienes logran hacer el ego a un lado. Por ejemplo, algunas personas que cometen crímenes y son condenadas a largas penas de prisión deciden aprovechar la situación y utilizar ese tiempo para estudiar y mejorar para el futuro. Un ejemplo de ello es el famoso Malcolm X, quien tras ser condenado a 10 años de prisión decidió aprovechar ese tiempo para empezar a educarse y leer. Y cuando salió de prisión era una persona completamente diferente. Esto también es dejar el ego a un lado.
En lugar de quejarnos y creer que se ha cometido una injusticia, podemos mirar la situación desde otra perspectiva y con humildad admitir que el fracaso es nuestra responsabilidad y que por lo tanto tenemos todas las herramientas a mano para cambiar esta situación en el futuro. Sin duda, una de las mejores enseñanzas para evitar que el ego se abra paso es hacernos responsables de nuestros actos en todo momento y siempre comprender lo que podemos hacer para superarnos. También en el momento del éxito debemos analizar la situación y comprender si hay algo que podríamos haber enfrentado de mejor manera. Esto es lo que sucedió a los New England Patriots en el 2000, cuando compraron a un nuevo jugador llamado Tom Brady. Cuando este resultó ser un gran éxito, el equipo obviamente se regocijó, pero también tuvieron que reconocer un pequeño gran fracaso. El entrenador y sus ayudantes no habían reconocido de inmediato las habilidades de Brady y lo convocaron por casualidad, a pesar que había estado en el equipo desde hacía algún tiempo. Los entrenadores reconocieron que esta fue una falta de su parte y que, como tal, deberían haberla resuelto. Aunque puede parecer algo difícil, reconocer la derrota incluso dentro del éxito es importante para que sigamos mejorando y evitemos volvernos vanidosos. El amor incondicional es el secreto para evitar las rabietas del ego y tener una vida exitosa. Es bueno que siempre tengamos presente que cualquiera que sea el momento en el que nos encontremos, ambición, éxito o derrota, existen algunos factores que nos ayudan a evitar tener un ego excesivo, el amor, el cariño y la bondad hacia el prójimo. La clave para una vida plena, con moderación, humildad y respetando nuestros propios valores, está en amar, o al menos respetar a quienes nos rodean. El amor va más allá del ego, nos hace productivos, positivos y le da paz a nuestra alma. Todos nosotros podemos aprovecharlo en cualquier momento de nuestra vida. Citas. Tenemos que empezar viéndonos a nosotros mismos y al mundo de una manera nueva por primera vez. Entonces, tenemos que luchar para ser diferentes y para seguir siéndolo. Esa es la parte difícil. Donde quiera que estés, hagas lo que hagas, tu peor enemigo ya vive dentro de ti, tu ego. El camino que hemos conquistado, sea lo que aspiremos, de alguna manera se definirá por la cantidad de tonterías con las que estemos dispuestos a lidiar. No hay nadie para quien actuar. Solo hay trabajo para hacer y lecciones por aprender en todo lo que nos rodea. No importa lo que hayas hecho hasta este punto, es mejor que sigas siendo un estudiante. Si ya no estás aprendiendo, estás muriendo. Para recordar, nuestro mayor enemigo está dentro de nosotros, es el ego, y nos ha acompañado desde que nacimos. Aunque la sociedad moderna ayuda a mitificar a personajes egocéntricos, debemos mantenernos alejados de ellos. En cada etapa de nuestra vida y de nuestros proyectos, ambición, éxito y derrota, dejarnos llevar por el ego solo nos causará problemas y nos llevará a la derrota. Vivir cada momento con equilibrio y discreción es la clave para tener más éxito, más tiempo y, sobre todo, para vivir una vida feliz.